Hola, ¿qué tal compañeros? Buenos días. Mi nombre es Kevin y yo les voy a hablar del tema pielonefritis. De primera instancia, debemos de saber que este padecimiento es fundamental comprenderlo para poder identificar una de las enfermedades que compromete el aparato urinario, siendo la pielonefritis pues una de las infecciones más relevantes debido a el tipo de frecuencia que tiene y a que puede ser potencialmente grave y en ciertas circunstancias este conlleva a una intervención quirúrgica. Y asimismo debemos anticiparnos al tipo de evento quirúrgico que va a suceder con el paciente, que puede ser desde una desobstrucción debido a un lito o incluso a algo más allá de lo que se espera, como una nefrectomía. Hablemos de la definición de la pielonefritis, en la cual la guía de práctica clínica del Consejo de Salubridad General nos dice que es la inflamación de la parénquima y del sistema colector, este siendo secundario un proceso infeccioso que se va a corroborar con un urocultivo, el cual debe de contar con al menos 10.000 unidades formadoras de colonias por milímetro cuadrado y con síntomas compatibles con el diagnóstico. En este caso, la clasifica como pielonefritis aguda o sus siglas PNA o como pielonefritis complicada. En estos casos va a depender si existen algunos factores que comprometan esta susceptibilidad o que disminuyan la respuesta a la infección. En este caso pueden ser como una litiasis renal, esa puede ser uretral o en personas con catéteres de nefrostomía. También puede ser con personas inmunocomprometidas o con mujeres embarazadas. De igual forma, las mujeres jóvenes, los recién nacidos y los lactantes son personas susceptibles a este tipo de padecimientos. Hay que conocer también qué tipo de agente es el causante de esta enfermedad. Al igual que la cistitis, por lo general lo causa la Escherichia coli. Va a ser responsable de al menos un 70% de las infecciones. Sin embargo, puede desarrollarse por otro tipo de bacterias, como lo son los Proteus mirabilis, el Enterococcus sp, la Klebsiella y el Streptococcus. De igual forma, debemos de comprender cuál es la anatomía afectada por este tipo de padecimiento, la cual inicia con la pelvis renal y los cálices, los cuales se inflaman cuando asciende la infección desde la vejiga y el uréter, y se observará el edema infiltrado en el epitelio transicional, posteriormente afectando la parénquima renal, que es el tejido funcional del riñón, en el cual se puede dividir de la siguiente manera, que será afectando la corteza renal, causándole pequeños abscesos y necrosis focalizada. Posteriormente, pasando a la médula renal, la cual es muy vulnerable debido al flujo sanguíneo que tiene y al pH que es favorable para que crezcan las bacterias y se almacenen, causando aún así otro tipo de obstrucción debido a los abscesos que se forman y asimismo causando proliferación de bacterias, para así posteriormente pasar al intersticio renal, que este es el principal sitio de inflamación en la pielonefritis, en donde se infiltran neutrófilos, edema y se crean microabscesos, debido a que ya estamos hablando de tejido celular afectado. Si llegase a ser un caso más grave, también va a afectar el sistema vascular intrarrenal, que de igual forma va a causar trombosis de vasos muy pequeños, isquemia y formación de abscesos renales ya a un micronivel. También existen otros tipos de complicaciones que ya son extrarrenales y que ya son en casos extremos, en donde puede afectar el espacio periférico y la fascia de Gerota, en donde puede romper la cápsula renal y pueden aparecer abscesos periféricos causando ya un daño casi irreparable. Y pasemos a lo que son las causas. En este caso, anteriormente ya habíamos mencionado alguna de ellas. Sin embargo, podemos definirlas de la siguiente manera, que como bien decíamos, lo clasificamos en una pielonefritis aguda y en una pielonefritis complicada, en la cual la pielonefritis aguda va por un ascenso de las bacterias desde las vías urinarias bajas
que en este caso puede ser por el Escherichia coli, que es de entre el 70 y 90% de las causas. Sin embargo, también puede ser por otro tipo de bacterias. De igual forma, tiene factores que van a favorecer de, este tipo de infecciones, como van a ser una cistitis no tratada, un reflujo vesicouretral, el embarazo, las relaciones sexuales frecuentes y más que nada en mujeres jóvenes, o un mal control de la higiene urinaria. Para la pielonefritis complicada, pues se va a presentar en los pacientes con factores que van a dificultar el tratamiento o la resolución de una infección aguda, que en este caso pueden ser quizás por una obstrucción del tracto urinario, como pudiera ser una litiasis renal o uretral, o una hiperplasia prostática benigna, o un cáncer prostático, estenosis uretral o unos tumores urológicos. Asimismo puede ser la instrumentación de cuerpos extraños, como un catéter vesical, un catéter doble J, nefrostomía o algún procedimiento urológico reciente. También tenemos que tomar en cuenta la inmunosupresión o enfermedades sistémicas como la diabetes, el VIH-Sida, pacientes trasplantados o con tratamiento con corticosteroides. Y también en estos entran pacientes que tengan infecciones urinarias que son muy recurrentes o que tuvo previo uso de antibióticos de amplio espectro que no causaron el efecto esperado y causaron que estas bacterias tuviesen algún tipo de resistencia, llevando así la complicación del padecimiento. Y para el tratamiento quirúrgico de una pielonefritis complicada, dependerá de la causa por el cual el paciente está cursando este tipo de padecimiento. Una de las formas con las que se puede realizar es por un tipo de drenaje de la vía urinaria obstruida, como puede ser la colocación de un catéter uretral doble J, el cual va a permitir que se restablezca el flujo urinario cuando hay una litiasis o una estenosis uretral. De igual forma, se puede realizar nefrostomía percutánea, la cual también se indica cuando hay obstrucciones severas y no es posible colocar un catéter uretral. Sin embargo, cuando existe una litiasis obstructiva, primero se debe de controlar la infección y posteriormente se tiene que valorar si el paciente es candidato para una ureteroscopía con litotricia láser o litotricia extracorpórea. De igual forma se le puede ofrecer una nefrolitotomía percutánea cuando existen cálculos muy grandes o de tamaños diferentes. Entonces, el cirujano ofrece este tipo de intervención. Y por último, en casos más graves, al paciente se le puede realizar una nefrectomía parcial o total, el cual ya estará indicada cuando hay una destrucción extensa de la parénquima renal o abscesos intrarrenales que ya no tienen alguna resolución. De igual forma, cuando existe una sepsis persistente y no hay respuesta de los drenajes y antibióticos. Y como conclusión, debemos de saber que la pielonefritis, al ser una infección del tracto urinario superior, cuando éste se llega a complicar, pone en riesgo la función renal y la vida completa del paciente. En este caso, el personal de enfermería quirúrgica debe de comprender cuál es la anatomía que llega a afectar este tipo de padecimientos, asimismo, cómo evitar que lleguen a suceder de manera oportuna y al momento de que existiese alguna intervención por este tipo de padecimientos, conocer cuáles son los pasos y cómo poder colaborar de manera integral con el equipo quirúrgico. Muchas gracias y espero hayan disfrutado del tema.